Ya ahí comencé a grabar. Muchachos, bueno, hoy día es el último laboratorio. El grupo se redujo desde nuestros orígenes, ¿ya? Lo que toca explicar ahora es el concepto de DRA más triaxial. Felipe, ya disertaron todo, ¿cierto? Falta uno nomás, profe. Falta uno, el El último. Nicolás Saldaña, creo. Ya. Si alguien contestó ahí por correo. Ya, entonces voy a partir con consulta. Eh, Bárbara, ¿tienes micrófono? A ver, alguien me dijo algo en el chat. Parece que no. Kurt, ¿tú tienes micrófono? Sí, profe. Ya. Kurt, mira, lo que vimos la vez pasada, nosotros conversamos acerca del UCS y sus variaciones, ¿cierto? Que tenía un UCS que lo podíamos, colocábamos en la roca dentro de una máquina, la comprimíamos y sacábamos el valor, y la otra poníamos el UCS con string edge, y con esos string edge nos servían para qué. Esa era la pregunta. ¿Para Para qué ver nos? las deformaciones. Perfecto. La deformación en dos ejes. En el Cor- axial y el lateral, ¿no? correcto. ¿Ya? Con esas deformaciones, tanto axial como lateral, ya nosotros podemos determinar los módulos, ¿cierto? El módulo de Claro. Yang y Poisson. Y además de los otros módulos, los otros dos. Kurt, cuando nosotros colocamos el UCS y llega a quebrarse, ¿ya? ¿Qué es lo que obtenemos? Como la resistencia máxima de la roca, ¿no? Ya, correcto. Ya. Entonces, ¿el UCS es un ensayo de qué tipo? Destructivo. 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 Perfecto. Ya. Entonces, hay una variación de este ensayo, ya, que va a ser un ensayo destructivo pero acumulativo. A ver, no sé si me explico. Cuando se acumula el ensayo, ya pasa a ser destructivo. Y se lo explico. Ustedes van a hacer un set de ensayos ya para determinar el valor del UCS, ¿no? Generalmente no hacen uno solo, ¿ya? Si quieren sacar una característica de alguna roca, dicen ya, vamos a hacer 10 ensayos UCS y sacan el promedio y con eso se quedan, ¿ya? Y vamos a suponer lo siguiente. Vamos a hacer esos 10 ensayos UCS y sacamos un promedio de ruptura de 100 megapascales, ¿ya? Entonces, el ensayo DRA es una variación de este ensayo UCS. ¿Por qué? Porque toma algunas partes de él, ¿ya? Y es un ensayo de compresión, ¿ya? Pero compresión y distensión, de la misma probeta, no la cambio, ¿ya? ¿Y en qué consiste? En que voy a tomar eh, una probeta que está ya preparada, etcétera, y le voy a poner un string en forma axial solamente. Voy a ver la deformación axial. Entonces, con esta probeta y viendo la deformación axial, ¿qué es lo que estoy midiendo? ¿Cómo se comprime? O sea, no sé cómo Sí, ¿qué explicarlo. módulo? ¿Qué módulo? ¿Qué módulo? El, el de Pozoano, ¿no? No. No, ese es el de axial. Eh, no, profe, no lo recuerdo ahora. Ya. Osvaldo, salvemos la situación. ¿Qué módulo es lo que estamos conversando en este momento? El de Young. Perfecto. Ya. Entonces, nosotros lo que estamos realizando ya es hacer un módulo de Yang una y otra vez consecutivamente. Este módulo de Yang, ¿qué le debería pasar? Osvaldo, tú mismo. Debería cambiar luego de cada ensayo, ¿no? Va a cambiar.
¿Va a cambiar para bien o va a cambiar para mal? Debería cambiar, es que depende del ensayo, pero debería cambiar para mal. Si es que pasa Eso sí, sobrepasa el gráfico a la parte no proporcional del gráfico de tensión de formación. muy bien, Osvaldo. Lo que estamos haciendo, estamos degradando la probeta. ¿Ya? Entonces, la cargamos una vez, no a la ruptura, eso es muy importante. Cargamos la probeta hasta un cierto valor, que de ahí les voy a explicar cómo se determina el valor. Y la descargamos. Luego cargamos la probeta nuevamente, pero un valor, llamémosle n+1. Si antes la cargaba en 30 megapascales, ahora la voy a cargar en 35 megapascales. ¿Ya? La descargamos. Y luego la cargo en 40 megapascales. La descargamos. Y luego la cargo en 45 megapascales. Y yo calculo el módulo de Young independiente para la primera carga, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta carga. ¿Ya? Y lo que voy a ver que el módulo de Young va a ir degradando. Esa degradación en el tiempo tiene un nombre. Nicolás, ¿sabes cómo se llama? ¿Tienes audio, Nicolás? Sí, profe, pero no recuerdo. Ya. No, a lo mejor no sé si se lo mencioné alguna vez, pero eso se llama histéresis, ¿ya? Que es la degradación de una roca durante el tiempo, ¿ya? Entonces, si teníamos un módulo de Young alto, la pendiente entre la carga y la deformación axial, ¿cómo era? O sea, la curva, ustedes cuando hacen el ensayo, y ustedes ya lo deben haber hecho, ¿ya? Formaban una B corta. A ver, se los voy a mostrar si está acá. Un poquito. Aquí, ¿ya? Entonces ahora nos vamos a quedar solamente con la mitad del lado de acá. Porque en la mitad del lado de acá tenemos carga en el eje y en el eje X tenemos deformación axial, ¿ya? Y va hacia arriba. ¿Ven la curva de color naranjo, no? Sí, profe. Ya. Entonces, supongamos que este es el ensayo 1. El ensayo 2, ¿dónde estaría esta curva? ¿Por acá arriba o por acá abajo? Por abajo. ¿Abajo? Por abajo. Y así sucesivamente. Entonces, a medida que voy bajando, se me va bajando el módulo de Young. ¿Ya? Porque estamos hablando de la pendiente. La pendiente me va a entregar el módulo de Young, de esa curva. ¿Ya? Entonces, eso va a ocurrir. Ahora, eso es lo primero. Vamos a lo segundo. Cuando yo cargo una probetita, o una probeta grande, lo que sea, ya la cargo, y le tengo pegado un string gauge, ya, y luego lo suelto. ¿Qué ocurre con el string gauge? ¿Qué le pasa al string gauge? El string gauge, acuérdense que es una estampilla que se le pega a la roca. ¿Qué le ocurre al string gauge? ¿Se devuelve o no se devuelve? No se devuelve. Mira, se devuelve pero no en su totalidad. ¿Ya? Lo que me está indicando que ocurrió una deformación que no va a ser, a ver, estás en la zona en la cual se produjo el efecto de la deformación, pero tú al soltarlo, este no regresó en su totalidad, porque quedó un delta. Es muy pequeño, estamos hablando de 10 a la menos 6, ¿ya? Y ese delta muy pequeño, ya entre una carga y la carga que viene, ¿ya? Lo bautizaron, ¿ya? Y lo bautizaron como un delta de deformación entre cargas sucesivas. Y este delta de deformación entre cargas sucesivas, ya le pusieron en inglés DRA, Deformation Rate Analysis, ya, o diferencia de tasa de deformación para cargas sucesivas, ya. Y eso es lo que significa DRA. DRA significa
el cargar una probeta una vez, descargarla, cargarla nuevamente, descargarla y hacer la diferencia de deformación a una misma tasa de compresión. Ya, perdón, a una misma esfuerzo en megapascales. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte? ¿O está complicada la explicación? Kurt, ¿Podría explicar de nuevo, profe? ya mira. Tengo una probeta, supongamos la probeta que está al lado izquierdo acá, ¿ya? Y yo la voy a cargar. Y me dio un resultado 30 megapascales. Y detuve la máquina, le apreté el botón y lo detuve. Y me alcanzó a formar una curvita, ya que pongamos que es la curva naranja. Luego, tomo la misma probeta, espero un tiempo y la coloco nuevamente en la máquina de compresión, ¿ya? Y me va a formar otra curvita, que va a estar un poquito más abajo. Aquí un delta más abajo, ¿ya? Entonces, si la curva baja, lo que estoy haciendo es bajar el módulo de Young, primero, ¿ya? Y que baje el módulo de Young, ¿qué es lo que significa? Que hay una menor capacidad de resistencia que tiene esa roca, ¿ya? Y si hay una menor capacidad de resistencia que tiene la roca, significa que acumuló deformación, al acumular deformación, en otras palabras, estoy diciendo que estoy acumulando el daño. Ya, si yo bajo el módulo de Young en el tiempo, acumulo el daño. Kurt, ¿algo me Profe, vaya a decir? Dime. sí, profe, es que yo diserté de una parte del efecto Kaiser. Eso era el efecto Kaiser, ¿no? Como que Claro. tenía memoria. Claro. Voy a llegar a esa parte, todavía no he llegado, pero efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que dice el efecto Kaiser? El efecto Kaiser es la memoria de la roca, ¿ya? Pero la memoria de deformación. Y en este caso, la memoria de la última carga, ¿ya? ¿Y cómo se puede explicar esto? Se explica que si una roca yo la tengo en el cerro, está confinada a un cierto valor, ¿ya? Para que yo pueda obtener el valor al cual está confinado en el cerro, yo lo que debo hacer es cargarla con un valor mayor, porque me va a guardar la última memoria. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer sentir o escuchar? ¿Ya? A través de varios métodos. El primero, no sé si Kurt, tú disertaste sobre emisiones acústicas o sobre DRA. No, profe, era sobre cómo se llegaba al efecto Kaiser. Es que era antiguo, ni siquiera Ya. diserté sobre el efecto Kaiser. Ya, correcto. Pero tenía mucha relación a eso, profe. Sí, es la memoria de estrés in situ ya es la que nosotros estamos tratando de encontrar o ubicar, ¿ya? Entonces, el primer concepto está en que yo debo determinar cuánto es el valor del estrés en el terreno. Uno lo puede hacer en forma directa, uno lo puede hacer en forma indirecta. En forma indirecta, ya hay métodos. ¿Cuáles son esos métodos? La emisión acústica, ya, o el DRA, que es el que estamos mirando en este momento. Entonces, el DRA se trata de cargar y descargar en forma sucesiva estos testigos para nosotros establecer el delta de deformación entre una carga y la carga que viene. ¿Ya? Ese es el concepto. ¿Y para qué? A ver, no para qué. La palabra es, si nosotros establecemos ya esa diferencia de deformación y establecemos los quiebres, aquí se los voy a mostrar. Hay un dibujo. Ups. Ya, tú y Ya, Edward. hoy me pasé. Ya, que está acá. ¿Ya? Si nosotros establecemos los quiebres en la pendiente de la diferencia de deformación, al final nosotros llegamos
a encontrar lo que andamos buscando. Y les voy a explicar en ese gráfico que está aquí. Ese gráfico que está ahí, ya, en el eje X tengo el valor de la carga en megapascales, ¿ya? Y en el eje Y, en la deformación axial. Entonces, si se fijan abajo, tienen diferentes colores en las curvas, donde está desde el celeste o calipso, ¿ya? Hasta el rojo en la parte superior, azul, perdón. Entonces, el celeste dice 40-45. ¿Qué es lo que es eso? Ese es el resultado de la resta entre la deformación que se obtuvo hasta los 40 megapascales menos la resta de la deformación que se obtuvo hasta los 45 megapascales. Y me dio esa curva que aparece ahí abajo, ¿ya? Esa curva puede ser, ahí aparece como negativa, o puede ser positiva, ¿ya? Si ustedes le colocan el valor absoluto, quedan todas las curvas arriba y queda más ordenado, pero en realidad es lo que digo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el concepto? El concepto es que, si se fijan, acá si ven el mouse, en un principio tengo como los valores muy poquitos puntos, ¿ya? Eso es un efecto de la máquina, ¿ya? Y luego viene la precarga, ¿ya? Y aumenta la cantidad de puntos, ¿ya? Y es como el ruido, y después definitivamente tenemos tantos millones de puntos a medida que avanzamos, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que yo tengo que ver es el cambio de pendiente de estas curvas. Entonces, Kurt, si tú ves la curva de color calipso, o celeste, que es la inferior, los cambios de pendiente, ¿dónde estarían? Tú lo tendrías que leer acá, en el eje X. Profe, no son los que están al comienzo, o Ya, vamos a descartarlos del comienzo. Empieza a leer desde aquí hacia adelante. Entonces, tú vas si vas siguiendo el mouse, ¿cierto? Acá Sí, tengo una misma pendiente, ¿ya? Pero acá hay un cambio de pendiente, ¿cierto? ya. Ok. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están esos puntos de cambio de pendiente? Deben estar como entre los 25 megapascales y los 28, por ahí. A eso se refiere, ¿no? Sí, acá hay uno seguro, ¿cierto? Donde tengo el Claro, punto, ¿ya? Y el otro debe estar por acá arriba, exacto, por ahí, por ¿ya? ese sector. Y hay un tercero, que es mucho más fino, ya, pero ya hay que ser como especialista, que lo tenemos por nosotros por acá abajo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice tú mismo, lo que hicieron, lo del efecto Kaiser, ¿ya? Si yo cargué una probeta hasta los 40, y después la cargué hasta los 45, ¿ya? Bueno, acá hice la diferencia entre 40 y 45, me quedó un poquito menor, ya debería llegar hasta acá la curva. Pero este punto que está acá, ¿dónde se vería reflejado? Como después después del 45. En la curva roja. Debería haber un cambio pendiente que me esté indicando que yo cargué hasta acá. Y bueno, es que está tan fino que por aquí debería aparecer, ¿ya? O sea, si tú ves la pendiente, esta lleva una pendiente acá y acá un quiebre. Pero ese es el anterior. Y el 45 debería aparecer posterior. Igual que este punto que está acá, del final de la roja, debería verse reflejado en la curva rosada, no sé, rosa, ¿ya? Y uno ve que viene una pendiente acá y acá cae. Tengo más. Entonces, ese punto se ve reflejado acá. Y este punto debería verse reflejado en la de color morado. Vengo con una pendiente y cae nuevamente. Profe, una duda. Dime. Una duda. Aquí nosotros vemos para que no lleguemos a la fractura Sí. Para eso necesitábamos el UCS, ¿cierto? Para no llegar al... Claro. Mira, ¿qué ocurre? Que si nosotros hacemos el UCS, esto se quebró. Claro. ¿Ya? Y el Kaiser lo que está buscando
es cuando recién se empieza a sentir el ruido, si uno lo ve con emisiones acústicas, o cuando yo empiezo a acumular deformación, cuando aparecen las primeras grietas. Porque acuérdate que es la última memoria de esfuerzo. O sea, si yo le hice un esfuerzo en 40, ese 40 debería haberse reflejado. Si yo hice un esfuerzo en 45, ese 45 debería aparecer. Claro, claro. Y así sucesivamente, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando tú lo haces con emisiones acústicas, eso se olvida. Se pierde esa memoria. Pero cuando tú lo haces con el string gauge o DRA, esa memoria se mantiene. ¿Ya? Gracias, profe. Entonces, yo puedo porque yo acá veo varios cambios de curva, tal como decías tú. Lo vi en 24, 25, en 28 y acá en el último que tengo acá marcado que está en 38. ¿Ya? Entonces, veo esas diferencias de curva, ¿ya? Y yo puedo guardar esas anteriores. Y por ejemplo, la curva que viene, que es la roja, ¿ya? El de 24 también tiene una curvita ahí abajo. Tengo el de 28, tengo el de acá, ¿ya? Y debería aparecerme otro más adelante sobre los 40 por ahí, ¿ya? Ahora, este trabajo, si se fijan, es muy fino, porque tengo que fijarme donde se ocurre el cambio de pendiente, ¿ya? ¿Cómo uno lo puede ver? Uno lo puede ver, hoy tomo la distancia de una horizontal, por ejemplo, en la de color rosa, ¿ya? Venía con una pendiente subiendo y pegó un saltito. Ese saltito me está indicando que ahí cambió la pendiente. Después empiezo a bajar, a bajar, a bajar y se quiebra. Hay un quiebre estrepitoso, ese otro cambio de pendiente. Entonces, los cambios de pendiente me van a indicar el cambio de comportamiento en la deformación. ¿Ya? O sea, me está indicando un crack. Algo pasó que hizo que esto saltara. ¿Ya? Y ahora, donde se repita en los 5, ya es donde yo me debería quedar. ¿Cuál es el punto? Que nosotros cuando realizamos este ensayo en el laboratorio de LUSACH, ya lo realizamos en conjunto con la gente del departamento de física, que ellos hacen emisiones acústicas. Entonces, nosotros servimos de backup para los ensayos de emisiones acústicas. Ahora, con estos datos, ya si se fijan en la parte superior dice X6602. Ya significa que nosotros estamos sacando la probeta marcada X66, la número 2 de esa configuración. Generalmente nosotros sacamos 6 probetas por testigo. Ya, 6 mini probetas. Esas mini probetas las repetimos como 6 veces, al final tenemos como 36 por testigo. Los testigos son largos, deben tener como 6 metros de largo y ahí vamos sacando esas mini probetas. ¿Para qué? Para tener una estadística que sea robusta, ¿ya? Entonces, por cada mini probeta, por ejemplo esta, la 02, ya nosotros le hacemos, en este caso, 6 ensayos, que van desde a los 40, 45, 50, 55, 60 y 65. Ahora, ¿cómo decimos voy a llegar a los 40 y no voy a llegar a los 60 como partida? Ya nosotros tomamos una probeta de estas 6.6 y la llevamos a la ruptura. Al llevarla a la ruptura vamos a tener el valor del UCS máximo. Y una vez que llevamos ese UCS, lo dividimos por 1/3, ya, y ahí nos empezamos a trabajar. Entonces, este debe haber sido como 120 megapascales, y entonces partimos los 40 y empezamos a subir. ¿Ya? Se entendió la última parte de cómo configurar las escalas o los rangos de cambio de Profe, velocidad. Ya. sí, yo entendí el tema de los cambios de pendiente y de lo que significaba. Pero lo que no ¿Correcto? entendí era lo que representaba cada curva y cómo esas curvas como que se iban
como ¿Liberando? superponiendo, así como venía una, después la otra, por ejemplo la Calypso, después la roja, después la otra. Ya, mira, partamos por la celeste, o calipso, ¿ya? Que dice 40-45 en la parte inferior, ¿ya? Significa que ahí yo estoy dibujando una curva, pero en realidad hay dos curvas. 40-45 significa que hice un ensayo hasta los 40 megapascales y saqué su deformación. Después hice un ensayo a los 45 megapascales y saqué su deformación y lo resté. Y lo que yo veo acá en el gráfico es la resta. Ya en la resta de la deformación de dos ensayos. O sea, cada una de esas líneas son dos ensayos. Lo que yo veo acá es el resultado final. Ah, ya, profe. Entonces, ahora, siempre en la misma probeta, la probeta no cambia. Siempre el mismo string, el string no cambia. ¿Ya? Entonces, si tú cuentas abajo, tengo 5 líneas, ya, pero en realidad son 6 ensayos. O sea, a una misma probeta le hice 6 ensayos. Ahora, ¿por qué el ensayo es no destructivo y destructivo a la vez? ¿Ya? Primero es no destructivo porque no quiebro la probeta totalmente, pero si tú lo ves a nivel de microestructura, a nivel de ruido, esa probeta ha recibido una acumulación de esfuerzo, de carga, ¿ya? Que al final la ha degradado en el tiempo. Y es lo que lo explicaba al principio, que la degradación en el tiempo se llama histericia y corresponde a cómo el módulo de Young va bajando, en otras palabras. Entonces, al bajar el módulo de Young, lo que estoy haciendo es hacer que la roca resista menos. Por eso las curvas como que al final como que tienden a irse un poco para abajo, o eso nada que ver. Buen detalle, ¿eh? No lo había pensado. Claro, porque tienden todas, claro, efectivamente, pues tienden a bajar. Te marca los quiebres y tienden a bajar. Ya. ¿Se entendió entonces lo que significa DRA? Para pasar al otro punto. Son tan pocos en el curso que es como que conversan nomás muy tarde, si no hay drama. Bueno, Felipe les va a entregar a ustedes, también junto con los datos, ya un pequeño video donde les explican cómo trabajar los datos para obtener estas curvas. ¿Ya? O sea, es un video a prueba de ingeniero que lo hizo otro ayudante. ¿Ya? Ya. Vamos al último punto. Y con esto ya se acaba el laboratorio. Mire qué felicidad para todos ustedes. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es el último punto? Corresponde a un ensayo triaxial. ¿Y qué es lo que es un ensayo triaxial? Un ensayo triaxial significa, en forma resumida, es un ensayo de compresión axial, pero con confinamiento. Si yo, a ver, de acuerdo a la definición que yo dije, ya, ¿qué es lo que significa, Kurt? Sin entrar a leer lo que está ahí. Pero Ya, que lo comprimo, o sea, que lo aprieto uniaxialmente como los otros ensayos, ¿sí? y que aparte recibe como que lo estuviera, no sé, agarrando por los lados también, ¿o no? Exactamente. Ya eso es lo que de eso trata, ¿ya? Entonces, es como si estuviera no agarrando, apretando en el cuello, ¿ya? Claro. ¿Ya? Estrangulando, ¿ya? Entonces, el día de ayer yo hice una consulta, porque, o sea, hice una pregunta. ¿Qué ocurriría tú mismo, Kurt, si
al empezar a apretarle el cuello a la roca, se quiebra. Antes de producirle la carga axial. No sé si me entiende. Que No, profe, no tú entendí tienes- la pregunta. tú la probeta la vas a poner dentro de una máquina que la va a cargar, así, de arriba hacia abajo, o de abajo hacia Claro. arriba, ¿ya? Pero antes de que esto se produzca, ¿ya? Yo tengo que confinarla, ¿ya? Significa que Sí. le voy a poner una carga lateral a la probeta. Claro. Si yo aprieto la probeta y esa probeta se quiebra en forma lateral antes de que yo la cargue, ¿qué está pasando? Que tiene un módulo de Young bajo. Sí, sí. Pero la idea es explicarlo con un ejemplo. Sí, está correcto lo que dices tú, pero da algún ejemplo. Mejor, te voy a cambiar la pregunta. El sigma 1 se va a calcular ¿cómo? ¿De dónde sale el sigma 1? La mayor carga, ¿de dónde se va a producir? Olvídate de la pregunta y hagámoslo más simple. En una máquina de compresión, el sigma 1, ¿dónde está? La carga axial, ¿o no? La carga axial. Perfecto. Entonces, con ese siempre nos vamos a quedar. ¿Ya? El sigma 2 y sigma 3, ¿qué es lo que serían? La de confinamiento. El confinamiento. Y ambos Sí. serían iguales. ¿Qué ocurre cuando una probeta se rompe por sigma 3 y no por sigma 1? ¿Presenta alguna falla o Claro. algo que el plano, hay un plano de falla ahí que no... Exactamente. Muy bien. Perfecto. Entonces, la única forma de que una probeta se rompa por sigma 3 y no por sigma 1 significa que presente un plano de falla, ¿ya? Que es paralelo al sigma 3, pues en este caso. Entonces, si yo la empiezo a apretar por el cuello, por el manto, ya la probeta, y se me quebró antes de que el sigma 1 trabajara, significa que habían planos de fallas paralelos. Y si hay planos de fallas paralelos, ¿qué tipo de rocas son? No, profe, ahí no... Geología 1. Sí, tenéis que saber. Un Nicolás, estrato. son estratos, pues. Ahí Osvaldo la ha sacado todo el día de hoy, Osvaldo, ¿ya? Son estratos, ¿ya? Y esos estratos pueden ser rocas metamórficas. Bueno, hay diferentes tipos de rocas, pero se entendió ese ejemplo, ¿ya? Entonces, en un confinamiento nosotros tenemos o sea, ¿cómo lo hacemos a escala de laboratorio? Lo primero que realizamos, después les voy a pasar unos videos para que Felipe se los comparta, ¿ya? Son bien largos, deben durar como 30 minutos de cómo se hace el ensayo en el laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el sigma 2 y sigma 3 van a ser siempre iguales, ¿ya? Que son los que van a entrar en forma lateral. O sea, el XY. Y en este caso el sigma 1 sería el Z, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros, para poder realizar este ensayo, debemos, y ahí la palabra debemos, poner esta probeta dentro de una cámara que se llama cámara triaxial de confinamiento, donde nosotros vamos a través de aceite a alta presión, ¿ya? Nosotros vamos a confinar la probeta y esa cámara que ya está confinada la vamos a ingresar dentro de la prensa y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a apretar. Entonces, aquí hay dos tipos de cámara, la que ven a la izquierda y la que ven a la derecha. La que ven a la izquierda tiene un nombre, se llama celda Hook. ¿Ya? Esa celda Hook es tal como ven ahí, es como un tubo de acero que tiene dos tapas, que son, aquí lo voy a mostrar, tapa superior y tapa inferior, y ambas tapas tienen un hoyito, ¿ya? Y tiene
una cámara de poliuretano de alta densidad, ¿ya? Esta cámara, se le saca la tapa a esto, esta cámara se pone al interior, ¿ya? Y si se fijan queda la parte superior e inferior con el mismo diámetro, ¿ya? Y acá, al interior de este tubito, yo coloco la probeta. Entonces, después esto lo coloco dentro de esta cámara. Y la probeta en la parte superior le coloco este cilindro de acero y la parte inferior lo mismo. Entonces al final me va a quedar la probeta que va a estar recubierta por esta mordaza, ¿ya? No mordaza, sino que membrana, ¿ya? Y esa membrana, por fuera, aquí en este espacio intersticial, va a tener aceite a alta presión que van a ser el sigma 2 y sigma 3. Y eso lo tomo completo y lo meto dentro de la cámara o sea, la máquina de compresión. O hay una segunda versión en la cual no tengo estos dos conos hacia arriba, sino que tengo una cámara cerrada, donde hay un pistón que está en la parte superior que sube y baja, ¿ya? Y hace que al interior de esta cámara se reviente, ¿ya? Son dos modalidades, las dos modalidades son válidas. Solamente en esta, que es la celda Hooke, yo puedo hacer triaxiales con deformación. En esta que está acá, no puedo hacerlo, ¿ya? Bueno, para eso son los videos que tengo que mostrar. Entonces, llegamos finalmente a esto, ¿ya? Y don José, ¿qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es esta gráfica? Ya la deben haber pasado en clase, en cátedra. La de la izquierda es la de... bueno, ese punto de sigma C creo que es el UCS. Sí. Y esa es la... A ver. Partamos primero con los ejes. ¿Qué es lo que estamos graficando en los ejes? En el eje Y, en el eje X. Sigma 1 y sigma 3, los esfuerzos principales. Ya. ¿Y qué más? Se supone que bajo esa curva está la zona en la que no se rompe, y sobre esa curva es una zona inestable. Ya, correcto. Se llama criterio de falla, en otras palabras, lo que aparece ahí arriba, ¿ya? Entonces, pero aparecen tres ensayos ahí, si tú te fijas. El sigma T, que corresponde a qué? De la resistencia a la tracción. A la tracción. Lo que ustedes ya hicieron, ¿ya? Lo que hicieron la semana pasada, ¿ya? Que corresponde a la tracción indirecta o la resistencia a la tracción. El sigma C, o sea, antepasada. Y el sigma C, el ensayo uniaxial, ¿ya? Y el que viene más arriba es el ensayo triaxial. Entonces, si yo te pregunto a ti, el resultado de un ensayo uniaxial con respecto al triaxial, ¿cuál va a ser mayor? El resultado de la ruptura. ¿El del triaxial? El triaxial, ¿ya? Y es por lo siguiente. Si yo tengo una roca que no la tengo confinada y la rompo, me va a dar, por inventar, un valor 100 megapascales. Ahora, si esa misma roca yo la confino a 5 megapascales, o sea, la estoy apretando, y al cargarla, ese resultado se puede transformar de 100, puede llegar a 120, 130 o superior, ¿ya? De acuerdo al confinamiento que yo le dé. Entonces, ahora nos vamos a la figura de la izquierda. Entonces, cada una de estas circulitos que aparecen acá, ¿ya? Es un confinamiento determinado. 5, 10, 15, 20, puede tener muchos círculos. Y después, las tangentes de ese círculo me entregan el criterio, ¿ya? ¿El criterio de quién? El criterio de falla de
de ¿De Morculón? de Morculón y Hugen Brown, ¿ya? Entonces, ahora viene una pregunta que es una pregunta que se llama una regla de acercamiento, ¿ya? Cambiemos nombre, preguntémosle a Osvaldo. Osvaldo nunca falla. Osvaldo, si yo tengo un UCS que me dio como resultado 100 megapascales, ¿ya? ¿Cuánto podría ser el confinamiento, sin saber de dónde viene la roca, ¿ya? ¿Cuánto podría ser el confinamiento que yo le realice como máximo a esa roca? Mm. Menos de 100. Sí, estamos claros, pero ¿cuánto? Estamos claros, sí, 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 por supuesto. No, no sé. Pillo. Ya, tomo el valor y lo dividís por 4. Ya, y ese es tu máximo valor en confinamiento en sigma 3 que tú puedes trabajar. Mm. ¿Ya? O sea, si estamos hablando de 100, dividido por 4 son 25 megapascales, máximo. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste el ensayo? El ensayo tengo que preparar 3 máquinas, ¿ya? Y esa preparación de 3 máquinas son las siguientes. Primero, debo configurar la máquina del triaxial, ¿ya? Segundo, una vez que ya tengo configurado el ensayo triaxial, ¿ya? El ensayo, según norma, José, ¿cuánto tiene que durar? 2 a 15 minutos. Ya. Y tú mismo, José, ¿ya? ¿Qué pasa si el ensayo se me pasa de ese tiempo? ¿Se invalida? Se invalida, ¿ya? Significa que no es capaz de quebrarse, ¿ya? Creo que son 10, no son 15, pero me entró la duda. Voy a revisar la norma a ver qué es lo que dice, ¿ya? Creo que dice 15, profe. Si dice 15 estamos correctos, ¿ya? Entonces yo tenía ahí mi duda anterior. Profe, ¿y Ya, eso es bueno en términos de la calidad de la roca? ¿Significa que estamos en una roca resistente? claro. O Si tú estás hablando de que tu ensayo te duró 10 minutos, mira lo que te voy a decir. Duró 10 minutos a una velocidad de carga de 0,5 megapascales por segundo. O sea, estamos hablando de 30 megapascales por minuto y duró 10. Estamos hablando sobre los 300 megapascales. Y una roca en triaxial que te dure sobre... La hemos tenido, lo hemos hecho, ¿ya? Es una roca muy buena. Ya, es una roca muy competente. Ahora, claro, profe. ya. Ahora, ¿cuál es el concepto que yo puedo tener la competencia de la roca? ¿Cierto? Pero esa competencia no me está entregando los esfuerzos que hay realmente en el lugar. No sé si me explico. Ya puedo decir, ya esta roca va a durar o va a resistir 300 megapascales. Perfecto. Súper competente y no se va a caer. Pero, ¿de dónde sacaste el sondaje? ¿Ya? ¿Y qué inclinación tenía ese sondaje? Y en el eje del sondaje, tú vas a tener esa competencia. Lo que pasa es que uno asume que a escala de laboratorio, en todos los ejes, o sea, independiente si el sondaje era vertical, ya significa que horizontal también voy a tener la misma competencia, etc. Entonces, hay que tener claro para qué es lo que quiero el resultado, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, y de hecho parece que Juan les explicó y les dijo o les dio una tarea, un trabajo, que deben calcular el estado tensional in situ, ¿ya?
porque eso es lo que más refleja lo que va a hacer un geotécnico con las labores de construcción, etc. Entonces, una cosa es la característica a nivel de laboratorio y otra cosa es la característica a nivel, llamémosle, de macizo rocoso, macro. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos haciendo ensayos de laboratorio, nada más. ¿Ya? Con el DRA podemos establecer un poquito y ver qué es lo que serían los ensayos a nivel de, o sea, cómo yo puedo simular a escala de laboratorio la determinación del estado tensional in situ. Eso es el DRA. Felipe, ¿hay algo más que se me haya quedado en el tintero que tengáis que agregar? Felipe, ¿estáis por ahí? Sí, sí. No, profe. Ya. Que yo sepa. Entonces, con los muchachos, lo que acabamos de realizar ahora, ya con esto ya se termina el laboratorio, falta la disertación de alguien más, pero bueno, ya queda la, como dicen, queda la P, ya, queda la nada, Profe, ¿sí? ya se me ocurrió algo. ¿De dónde sacaban como las orientaciones en las cuales perforaban el testigo para las mini probetas? Ah, ya, perfecto, perfecto, ya. Voy a devolver al DRA y les voy a hacer una pequeña explicación. ¿Ya? Para poder determinar el estado tensional in situ, ya yo necesito resolver el mismo número de ecuaciones que las incógnitas que uno tenga. ¿Ya? Y ese número de ecuaciones está determinado de acuerdo a cuántos sigma tengo uno. Tengo sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Y los tres cortantes, o sea, necesito 6 ecuaciones. ¿Ya? Entonces, significa que necesito tener 6 mini probetas mínimo. ¿Ya? Hemos llegado a obtener 9. Y ahora, matemáticamente, para que los resultados sean válidos, esas 6 mini probetas deben estar en forma perpendicular una con respecto a la otra. Entonces, lo más fácil, cuando uno tiene un testigo y quiere obtener los tres perpendiculares, bueno, uno va por el eje y los otros dos como Z, X, Y, ¿ya? Y los otros tres los coloco en 45 entre XZ, entre XY, etc. Entonces ahí tendría los 6. Entonces, la posición de ellos en forma matemática se calcula a través de una matriz. Esa es como la respuesta. No sé si Felipe te lo dije. Sí, sí, profe. Ya. Como el tensor de esfuerzo. Eso es. Que se hacía. Exactamente. Eso. Ya. Muchachos, nosotros con esto terminamos el laboratorio. Ya, espero que haya sido de aprendizaje. Ya, espero que hayan... lamentablemente no lo han hecho en forma manual, que es lo ideal. ¿Ya? Pero tocamos todos los temas y todo lo que se hace a escala de laboratorio que ustedes ven en cátedra. ¿Ya? Y lo otro es que todos los ensayos que nosotros hacemos acá son todos reales, no hay ninguno que esté en el espacio inventado. En el sentido de que todo lo que hacemos es todo lo que la empresa minera te solicita a un laboratorio para hacer análisis geotécnico. ¿Ya? Tanto para rajo como para subterráneo. Si es que hubiera algún otro ensayo que no está entregado en este laboratorio, es que ya se escapa de los conocimientos que ustedes deberían tener en Rocas 1. ¿Ya? ¿Qué otro detalle más? Eso. Veamos ahora la presentación de, no sé quién corresponde. El Nicolás Saldaña. Nicolás. ¿Qué tema te tocó? ¿Comparto pantalla al tiro? Sí.
Pues yo le pregunté a algunos nomás, como aparecían en la pantallita del Zoom, pero ahora estoy viendo que estaba Bárbara y no te pregunté. Disculpa, Bárbara, por no haber preguntado. Ya, no sé si se ve. Mira, hablar del mismo tema que hablé yo. Dale. Exacto. Ya, ahí se ve la pantalla completa. Sí, Nunca correcto. he hecho esto. Ya, bien. Bueno, al hablar en clase de daña, comienzo diciendo buenos días a todos los presentes. Para este trabajo de investigación, yo tuve que revisar este paper llamado Medición de esfuerzo de roca in situ para muestras de roca usando el método de emisiones acústicas y el análisis de la tasa de deformación. Este paper fue escrito por el señor Seto, que es procedente de Japón, el señor Nag y el señor Butukuri, ambos oriundos de Australia. Su texto finalmente fue aceptado en 1999. Ya, a modo de resumen, en la investigación se estudió la posibilidad de las técnicas de emisiones acústicas, o AE, y el análisis de la tasa de deformación, o DRA, para medir la tensión de la roca in situ. Para ello, se recogieron muestras procedentes de 3 pozos exploratorios verticales desde superficie en Japón, donde las muestras utilizadas correspondían a granito de Inada, que sería la imagen de arriba, la arenisca de Shirahama, que no encontré imágenes como específicas, pero esa sería una playa de Shirahama, y un pozo perforado desde una mina de carbón. También se encontró que el método AE determina la tensión de la roca in situ con una precisión razonable, hablamos de dentro del 10%. También, con base de resultados de la estimación de la tensión in situ del método AE, el intervalo de tiempo de hasta 7 años no influyó mucho en la determinación previa de la tensión utilizando el método AE. Me voy a referir a emisiones acústicas como AE para simplificar, y a tasa de deformación como DRA. Bueno, para introducir el tema, cabe destacar que la evaluación de esfuerzos in situ es un paso importante tanto para el análisis como para el diseño de excavaciones subterráneas, especialmente para determinar la estabilidad de estructuras subterráneas, para evitar fallas o colapsos de aberturas que se puedan producir. Y aunque ya se hayan desarrollado varios métodos para la determinación de estos esfuerzos in situ, la medición no es sencilla y siempre hay deficiencias y limitaciones. Entre ellas, las principales deficiencias de las técnicas establecidas, como podrían ser el overcoring o el fracturamiento hidráulico, es que estas suelen ser costosas y que requieren mucho tiempo. Otra deficiencia sería el medir la tensión a profundidad en regiones remotas, puesto que es difícil acceder desde las explotaciones mineras. Como una alternativa, se han propuesto métodos que pueden estimar estos esfuerzos a partir de muestras de rocas con núcleos en profundidades y en regiones remotas, donde se incluyen el AE, el DSA, el DSCA, el ASR y el DRA. Aunque acá nos vamos a centrar en el método de emisiones acústicas y de análisis de la tasa de deformación. Ambos métodos son similares en el sentido de que aprovechan el efecto Kaiser. Ahora, este fenómeno sugiere que podría detectarse un esfuerzo máximo aplicado previamente al aplicar una carga a un espécimen de roca hasta el punto en el que existe un aumento significativo de la actividad de emisiones acústicas. Dicho de otra manera, el efecto Kaiser es un recuerdo del esfuerzo máximo previo a que la roca había sido sometida in situ. Sin embargo, las conclusiones obtenidas no eran concluyentes respecto al tiempo que duraban estas. El principal objetivo de este estudio es explorar las posibilidades de las técnicas AE y DRA en la estimación de la tensión de la roca in situ utilizando testigos de 4 sitios mineros, como ya dije anteriormente. Siguiendo con el procedimiento, inicialmente se hizo de muestras memorizar, entre comillas, la tensión previa mediante una carga inicial cíclica hasta un cierto nivel de esfuerzo bajo una tasa de carga constante de 0,6 megapascales por minuto o 0,1 milímetro por minuto según la muestra. Mientras se realiza esto, se debe monitorear la emisión acústica y la deformación axial y continuar con la carga para que la muestra memorice completamente la tensión previa, hasta el punto en el que dejen de generarse emisiones acústicas y se alcance un valor saturado en la deformación axial residual. En las figuras a la izquierda tenemos un ejemplo de la variación de AE y deformación residual durante la precarga de una arenisca de Shirahama. El parámetro de evento acumulado en la figura superior es el número total de eventos AE generados cada carga hasta un nivel de tensión previo. Luego de la carga previa, se mantuvieron las muestras en el lab por un tiempo que varía desde unos minutos hasta incluso 7 años. Una vez transcurrido ese tiempo, la muestra se recarga y descarga inicialmente a una velocidad de carga constante de 0,6 megapascales por minuto para muestras de roca o 0,1 milímetro por minuto para muestras de carbón.
Cabe mencionar que el espécimen se cargó mediante una máquina de ensayo servocontrolada MTS 810, aunque no voy a ahondar en sus especificaciones. Continuando con la CA, primeramente, para explicar su funcionamiento, se colocan 4 sensores a los lados de la muestra, formando un plano oblongo, es decir, más largo que ancho, paralelo a la dirección del eje de carga. En este estudio se utilizan sensores diferenciales y con frecuencia de resonancia de 500 kHz. Las señales recibidas por los sensores AE son amplificadas en 40 decibelios por los amplificadores, y por los sensores AE son amplificadas en 40 decibelios. Son amplificadas en 40 decibelios para enviarlo al sensor, entonces son amplificadas 40 decibelios más. Cuando los sensores AE detectan señales, estos sensores discriminan entre los ruidos que se generan en el punto de contacto entre la muestra de roca y la pieza final, la fuente de presión hidráulica, etc., con las señales AE que alcanzaban el nivel de umbral, que se generan solo dentro de la muestra de roca. En las pruebas AE también se aplicó un esfuerzo de compresión, bueno, para explicar en sí la prueba AE, se aplica un esfuerzo de compresión a una muestra de núcleo de roca en forma de 5 ciclos de carga uniaxial hasta un cierto nivel de esfuerzo, bajo una tasa de carga constante por medio de una máquina de prueba servocontrolada. Mientras que la muestra de núcleo de roca se cargó repetidamente, los EA se midieron utilizando el sistema de monitoreo AE, como muestra la imagen superior. La figura inferior izquierda indica la existencia de efecto Kaiser en una muestra de carbón. Esta muestra fue probada justo luego de la carga previa, es decir, pocos minutos luego de hacer memorizar la muestra. Y un punto de despegue coincide estrechamente con el nivel máximo de estrés previo, que era de 5,7 megapascales, que fue la carga que se utilizó. Para todos los experimentos llevados a cabo dentro de un tiempo de retraso corto, la existencia de efecto Kaiser en muestras de roca de carbón se pudo observar claramente, y la tensión asignada desde el punto de despegue de la firma AE estaba dentro del 7% de la tensión anterior, un valor bastante bajo. Ahora, la figura inferior derecha muestra las firmas AE de una muestra de granito y nada que se estresó previamente 20,44 megapascales 7 años antes de la prueba, es decir, esta se guardó mucho más tiempo que la otra. En la primera y segunda carga se consigue un nivel de tensión cercano, aunque el tiempo de demora hayan sido de 7 años, puesto que 20,1 y 20,3 megapascales que se muestran acá siguen estando dentro del margen de los 10% de error, pudiendo entonces observar claramente el efecto Kaiser en la muestra. Ahora, con las mediciones de deformación, el análisis de la tasa de deformación o DRA utiliza el comportamiento de la deformación inelástica en la muestra bajo la compresión uniaxial para determinar la tensión aplicada previamente a una muestra. Para esto se montan 4 pares de cargas tensiométricas perpendiculares entre sí en el plano medio de las 4 caras de la muestra. Cabe destacar que acá las muestras son todas paralelepípedos, con secciones transversales cuadradas. Ahora, el uso de 4 cargas axiales y 4 transversales permite comprobar la uniformidad de la carga, y utilizando los datos de deformación axial, la tensión previa se estimó mediante un análisis de la tasa de deformación. Los datos de deformaciones y cargas se transfirieron a un amplificador de deformaciones y luego se convierten a datos digitales y registran en la computadora. Debido a que se demostró que la tensión previa se puede obtener a partir de un cambio en la gradiente de radiación o pendiente de radiación tensión-deformación, este cambio será dado por la siguiente ecuación, que se explicó en clase, donde el elemento de la derecha de la igualdad es un ratio de deformación de la enésima carga y sigma es la tensión aplicada. Esta función representa la diferencia de deformación inelástica entre 2 ciclos seguidos. Ahora, como se había mencionado antes, los núcleos de roca se obtuvieron en distintos lugares, y la siguiente tabla muestra las características de la roca, la profundidad a la que se extrajo y el tiempo entre la perforación y la prueba. Esto último con el fin de evaluar la dependencia del tiempo de la recolección de memoria de esfuerzos para iniciar la memoria de esfuerzos. Para iniciar con los resultados de la estimación de estrés, la siguiente figura muestra la primera y segunda carga de una muestra de carbón de núcleo tipo A. Es decir, que fue estresada, o sea, que fue extraída hace 8 o 45 días. En la figura, la línea
De una tomada de una profundidad de 356 metros, 44 días antes de la prueba. A esta se le aplicó una tensión uniaxial máxima de casi unos 16 megapascales, tomando mediciones de AE. Y aunque el despegue no fue tan claro en la primera carga, la segunda muestra un valor claro de aumento de AE, que permite estimar el esfuerzo a 9,2 megapascales. En la figura, la línea de punto indica la variación de la presión de sobrecarga con la profundidad. Los esfuerzos estimados del pozo fueron consistentes con la presión de sobrecarga hasta una profundidad de 356 metros respecto a las muestras que se obtuvieron. Ahora, para la siguiente muestra, está en la primera y segunda carga de una muestra de una probeta de tipo de núcleo B, de arenisca, tomado desde una profundidad de 301,6 metros. Estas firmas AE son similares a la de la muestra anterior, donde no se puede reconocer claramente en la primera carga, pero sí es evidente en la segunda, pudiendo calcular la tensión vertical en 7,4 megapascales. Ahora, esta gráfica muestra de firmas de otra muestra de OKB tomada desde una profundidad de 310 metros, donde su tensión estimada fue de 9,5 megapascales. Este gráfico ahora muestra la relación entre las tensiones estimadas y su profundidad, igual que en el caso anterior con la muestra de núcleo tipo A. El núcleo de la roca B se obtuvo en un pozo vertical perforado 2 años antes de la prueba. Y aún así las tensiones estimadas son más altas que las presiones de sobrecarga a una profundidad de casi 300 metros, pero todavía siguen dentro del 10%. Es decir, que seguimos dentro de los valores aceptados por esto. Ahora, el siguiente diagrama indica la profundidad a la que se obtuvieron las muestras de testigos de roca tipo C. De las 14 muestras, las marcadas con una S son lutitas, es decir, más cercanas a la superficie, y la marcada con G son granito, a partir de los 100 metros aproximadamente. Ahora, estos gráficos muestran la relación entre los recuentos de anillos acumulativos y la tensión de granito. En específico, la G41, es decir, fue tomada de 154 metros. Acá se muestra la primera hasta la cuarta carga, y se realizó 5 meses después de la perforación. El punto de despegue se reconoce en 1,96 megapascales en la primera carga y 1,98 megapascales en la segunda. Acá tenemos otro gráfico para ver la variación de los esfuerzos verticales estimados con la profundidad y los resultados de la medición del esfuerzo del método de overcoring y el método de fracturamiento hidráulico, que también se utilizan para comprobar la veracidad de estos resultados. Ahora, para la muestra de tipo D, la siguiente figura representa el sitio subterráneo de la mina de carbón de donde se obtuvieron estos núcleos de roca. Las muestras de núcleo de roca utilizados en el método AE se tomaron del pozo 1, es decir, donde su ángulo de manteo es 0, y la carga se hizo en el sentido de la extracción. También se realizó la fracturación hidráulica para medir la tensión de roca in situ en este sitio. Para los siguientes gráficos, el de la izquierda representa el método AE, representando la variación de eventos acumulativos de AE con estrés de la segunda a la cuarta carga. Los puntos de despegue se reconocen tanto en la segunda como tercera carga, y a partir de estas firmas AE se estima la tensión in situ de 10,2 megapascales, sacando un promedio siempre entre ambos. El método de RA también se aplicó a estas muestras. La figura de la derecha representa la relación entre la función de diferencia de deformación y la tensión. Esta función se creó utilizando las deformaciones de la primera y segunda carga. La función de diferencia de deformación varió con el nivel de tensión y su pendiente cambió alrededor del nivel de tensión de 9 megapascales. Dado que el cambio de pendiente no es tan claro, el punto de flexión se reconoció en el nivel de tensión de 9,3 megapascales utilizando una línea recta sólida como referencia. Y ahora, para concluir, en el estudio se llevaron a cabo experimentos para comprender el efecto Kaiser de una roca previamente estresada. También se realizaron mediciones de tensión de roca in situ mediante el uso de firmas AE y deformaciones en cargas repetidas de muestras de núcleos de rocas. Para las estimaciones de tensión in situ se cargaron uniaxialmente los 4 tipos diferentes de roca con núcleo, 3 de pozos perforados verticalmente y una de una mina de carbón subterránea.
para así determinar tensiones verticales. Las principales conclusiones obtenidas son que, primero, aun cuando se oscurece el efecto Kaiser por el tiempo de demora de firmas AE, en las cargas posteriores se podría estimar la tensión previa y los esfuerzos in situ con una precisión bastante razonable. Segundo, de acuerdo a los resultados de laboratorio, un lapso de tiempo de hasta 7 años no impidió la evaluación de estrés previo, y las muestras de testigos recogieron bastante bien el esfuerzo in situ, aún con un retraso de 2 años. Tercero, hubo una correlación significativa en la presión, entre la presión de sobrecarga y la tensión vertical estimada de AE. Y cuarto, el método AE sugerido en el documento debería ser aplicable a la medición de tensión in situ con una precisión razonable, por no decir perfecto. Y bueno, eso fue. Bien, Nicolás. Felipe, colócale un 5-9 a don Nicolás en Ya, la presentación.